Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángel Pineda, soy estudiante de la materia Desarrollo de aplicaciones para móvil y de la tecnología en desarrollo de software de la UNAT. A través de este video y dando cumplimiento a las actividades de la fase 5, procederé a realizar una sustentación del proyecto desarrollado a lo largo de la materia, el cual consistió en una aplicación de gestión de tareas y actividades denominado GetDone, cuya intención, pues digamos que era permitir a través de los pasos, digamos que de los pasos que incluyen el ciclo de vida del desarrollo del software, digamos que el análisis de requisitos, diseños, de construcción de la aplicación, pruebas y mejoras. Entonces, digamos que básicamente es todo el resumen de cómo se desarrolló esa aplicación para móviles, aplicando el ciclo de vida del desarrollo de software, ¿no? Ya haciendo este pequeño preámbulo, vamos a pasar ahora sí a mirar la parte del código. Entonces vamos a pasar a compartir pantalla un momentico, por favor. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos, pues digamos que como tal ya estudio Android Studio, que es donde se ha desarrollado la aplicación. Lo primero que vamos a mostrar es la base de datos, pues digamos que es la base es una base muy importante para cualquier aplicación, ¿no? Entonces tenemos que en la base de datos, y en este caso ya para esa entrega final, se creó la base de datos con dos tablas, digamos que independientes, que se relacionan con el funcionamiento del sistema informático. Por un lado tenemos la tabla de usuarios, que de hecho, haciendo un pequeño paréntesis, en este video también saber hablando de las mejoras que se realizaron al producto informático. Digamos que en la fase 4 se logró la finalización del CRUD respecto de la gestión de tareas, pero la aplicación aún, digamos que era susceptible de bastantes mejoras, la verdad. Entonces acá también vamos a ir mostrando esas mejoras que realizamos y demás. Entonces en este punto, para la fase 5 creamos la tabla de usuarios en la medida que en la fase 4 pues se puede acceder al aplicativo sin ningún tipo de validación de datos y demás. Entonces tenemos los atributos de esta tabla, cuál es ID, correo y password. Ahora cuando mostremos el funcionamiento del aplicativo, pues veremos cómo estos atributos de las tablas que estamos viendo tienen sentido dentro del producto informático. Ahora vamos a pasar a la segunda tabla que se creó para este aplicativo, que fue la tabla tareas, en la cual pues contamos con atributos como el ID, el nombre de la actividad, la descripción, la fecha límite, la prioridad, la categoría, si está completada o no. Default significa que es cero, digamos que recordamos los valores booleanos, cero false, uno true. Entonces en este caso, por default, ninguna tarea va a ser marcada pues como completada en la medida que debemos realizarla, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las dos tablas que componen que componen la base de datos de nuestro sistema informático. Ahora vamos a pasar a unos métodos que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema informático y para el almacenamiento de la información en la base de datos. Por un lado, tenemos el método público. Les pido disculpas si de pronto llega a haber alguna confusión con la terminología. Aún me cuesta un poco, pero bueno. Entonces, acá tenemos como tal el primer método para el manejo de base de datos, que es registrar usuarios, ¿sí? Acá en la línea 54 vemos que en este método la base de datos se configura en modo writable, get writable database, o sea, en modo escritura y no modo lectura. Ahora vamos a ver en qué caso se ve en modo lectura, ¿no? Entonces, cuando se registra un nuevo usuario y guardando relación con la tabla que creamos para dicha entidad, entonces tenemos a través del método put y el content values, que es digamos que un método interno de Java que prepara la transmisión de datos entre base de datos y los diferentes componentes del código. Entonces, a través del método registrar usuario y en la activity correspondiente capturamos los valores correo, password y nombre del usuario, ¿no? A través de este método. ¿Dónde se inserta? Entonces, la insertamos en la tabla usuarios, admite valores null y el resultado debe ser para comprobar un registro exitoso, el resultado debe ser diferente a un número negativo, o sea, en este caso debe ser uno. Entonces, ¿cómo tenemos acá? Se conecta la base de datos en modo escritura, se activa el content values, o a través del método pub, digamos que se insertan los valores en la base de datos. ¿En qué tabla? En la tabla usuarios, cerramos la base de datos y debe retornar un mensaje de confirmación que no puede ser un número negativo, sino que tiene que ser un número positivo para establecer que efectivamente fue un registro exitoso, ¿no? También tenemos este método que es para validación de usuarios, pero este digamos que se relaciona con el login. Entonces, cuando creamos un usuario, lo hacemos con el sign up, ¿no? La validación de usuario ya es con el login. Entonces, tenemos que en este caso no se hace una inserción, sino se hace una query o una consulta a la base de datos. Entonces, ¿dónde? En where, ¿dónde? En la fila o en el atributo correo y en los atributos password, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos una diferencia que para crear un usuario accedemos a la base de datos en modo de escritura, pero para consultar un registro para el login accedemos a la base de datos en modo lectura. Entonces digamos que hay diferentes formas de acceder a la base de datos según las necesidades
supuesto de hecho de cada acción que va a realizar el usuario en particular. Y este último método relacionado con la base de datos se relaciona con la validación de que no existe una duplicación de correo. Entonces se hace la misma query, se selecciona toda la tabla de usuarios y se hace la consulta del correo. En este caso es lo mismo, tenemos la consulta en modo lectura, no en modo escritura. Entonces digamos que básicamente esta es la base de datos de nuestra aplicación. Tenemos dos tablas, usuarios y tareas, y tenemos métodos para registrar usuarios, para validar usuarios y para verificar que el correo no esté duplicado dentro de la base de datos de la aplicación, ¿no? Entonces, hacia grandes rasgos, cómo funciona nuestra base de datos. Ahora vamos a pasar a la pantalla principal. Digamos, acá estamos explicando el código. La idea es dar en la siguiente parte de esa demostración por realizar la respectiva demostración del funcionamiento del aplicativo, ¿no? Entonces ahora nos vamos a la Activity Main, que es la pantalla principal que los usuarios una vez acceden al sistema. Tenemos las importaciones, pues digamos que se hacen según cómo vamos a configurar nuestro sistema y demás, qué funcionalidades queremos agregar, qué cosas queremos tener o no en el sistema, ¿no? Por ejemplo, acá rápidamente, estas dos importaciones son necesarias para poder hacer la conexión con la base de datos. El cursor es una funcionalidad, no me queda muy claro todavía cómo es, pero es una funcionalidad dentro de Java que permite navegar entre las diferentes filas de una base de datos, de una tabla de una base de datos, disculpen, y según nuestra consulta, pues el cursor nos devuelve la información en base a la consulta o a la query que realizamos, ¿no? Entonces rápidamente tenemos acá la clase, bueno, básicamente todas las pantallas o toda la lógica backend conectada con las diferentes activities, pues son clases públicas, ¿no? Y es la clase principal de cada archivo. Acá también tenemos clases privadas. ¿Por qué hay clases públicas y clases privadas? Porque las clases públicas pueden conectarse con otros archivos, elementos de la aplicación. Sin embargo, las clases privadas se mantienen únicamente dentro del scope o alcance de la clase que las contiene como tal. Por ejemplo, acá, esta de acá es simplemente una clase de Linear Layout, más de diseño que otra cosa, el cual contiene la vista de las tareas próximas en la pantalla principal. Y también tenemos esta clase privada, pero esta es la que nos permite hacer la conexión con base de datos, ¿no? Esto, pues digamos que ya viene de cero cuando creamos el archivo. Esta es la variable para inicializar la base de datos. Como vimos anteriormente, para la creación de usuarios usamos la tabla usuarios, ¿no? Pero para registrar una nueva tarea, usamos la tabla tareas. Entonces, esta tabla nos permite conectarnos con la base de datos en la tabla tareas. Está la versión 2 porque la versión 1, que fue la que se entregó para la fase 4, únicamente tiene la tabla de tareas, y para la fase 5, como mejora del sistema, se incluyó la tabla usuarios y por eso tenemos acá la versión 2, ¿no? Entonces acá tenemos esta clase privada, de hecho, que es cargar tareas, este método privado, disculpen, que es cargar tareas, que es la que carga la vista principal con todas las tareas o más bien, las próximas a vencerse. Acá realmente hay un error de configuración, es que esta query está registrada o está más bien configurada para que muestre en pantalla los últimos tres registros por ID en orden descendente, ¿no? Entonces la idea, esto pues, digamos que sí está susceptible de mejora, y en caso de que se decida finalizar el aplicativo ya que contamos con una versión avanzada, la idea es hacer todas las correcciones también, ¿no? Acá este ciclo if precisamente es el que nos permite determinar si hay tareas pendientes o no, ¿no? Acá tenemos el if con el cursor, la funcionalidad ya que hablábamos con cursor, muevas el primer registro de la tabla tareas y haga esto. Consulte el ID, consulte el nombre de la actividad, consulte la categoría y consulte la fecha límite. Acá tenemos las columnas donde está cada uno de estos valores, ¿no? Mientras haga la consulta, mueva el cursor a la siguiente fila de la misma tabla, ¿no? Entonces, este while lo que permite es que, digamos que se navegue básicamente entre las diferentes filas de la tabla de la base de datos. Entonces, acá es cuando hay tareas pendientes, ¿no? ¿Por qué? Esto es importante explicarlo. Porque en la misma query nosotros configuramos la forma o qué debe analizar el cursor para traer la información. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de la tabla tareas, donde completada sea igual a cero. Entonces, igual a qué? A false. Uno completada true, cero completada false. Entonces, olvida esta parte porque de hecho la query, o sea, esta es la razón por la cual se va a mostrar la información o no. En caso, y acá está el else, si no hay tareas que tengan su estado completado en false, o sea, que no esté equivalente a cero dentro del sistema, sino ya todos tienen uno, por ejemplo, que sería true, entonces muéstrame este mensaje: no se encontraron tareas pendientes. Digamos que básicamente este es el funcionamiento del método que carga las tareas en la pantalla principal. Tenemos nuestro ciclo if,
que navega a través de las diferentes filas de la tabla de la base de datos. Tenemos el do, que hace la gestión de consultar la información a través de la query que le damos. Y el else es en el caso de que la query dé como resultado que no hay tareas con estado completado igual a 1, a 0, disculpe. Acá cerramos base de datos. Este método de acá, que también es privado, tiene más que ver con los elementos visuales del aplicativo. Esto, digamos que la configuración del nombre, la categoría, la fecha, el checkbox. Entonces, pues digamos que prefiero hablar de las cosas de lógica backend más que del tema del diseño también porque me gusta un poco más y creo que es más relevante en este momento. Entonces, básicamente todo esto, esta parte de acá o estas líneas son las que configuran los estilos visuales del Liner Layout que permite mostrar las tareas pendientes en la pantalla principal del sistema, ¿no? Aparte de eso, tenemos este otro método que nos permite tener un estilo visual coherente entre los diferentes registros de la base de datos. Acá este método nos permite actualizar la base de datos. Vamos a ir un poco más rápido en estos puntos por temas de tiempo también. Nos permite actualizar los diferentes registros de la base de datos, acá en esta parte específicamente, completada, pasa de 0 a 1. Digamos que estas estructuras de código aún no las puedo explicar del todo, pero básicamente esta cumple esta función. Y ir tarea nueva es simplemente el botón que nos permite ir a la funcionalidad de la activity de nueva tarea. ¿Listo? Entonces vamos a pasar ahora al login. Entonces tenemos las importaciones también. Tenemos el login, pues como tal la creación de la clase del login, en el cual tenemos tres clases privadas que tienen que ver con los campos donde se va a ingresar correo y password y con la conexión a la base de datos. Entonces acá, ya esta parte, pues digamos que la explicamos un poco más a detalle en el Activity Main. Acá ya vamos a ir un poco más rápido por temas de tiempo. Entonces tenemos nuestra conexión de base de datos igualmente con la tabla tareas. Acá estas dos variables o estas dos líneas de código hacen referencia a los campos del archivo XML punto desde el cual vamos a traer la información. ¿Listo? Acá está, bueno, esto es otra mejora que se hizo para la fase 5 del proyecto. De hecho, toda esta clase, todo este método, disculpen, que pertenecía a la clase login, lo único que hacía era muy parecido a este de acá, a este main, que era llevar al usuario a la siguiente pantalla. Entonces el login realmente, y eso fue algo que pues por esa razón se mejoró, puede ingresar cualquier tipo de dato y al final el usuario o cualquier usuario ya poder acceder al sistema, ¿no? Con estas nuevas configuraciones y para la fase 5, esto ya se hizo o se hace más bien la respectiva validación de la información con base de datos. Los primeros que vamos a colocar estos condicionales que vemos acá son condicionales de validación de campos, entonces que no esté el campo correo vacío, que no esté el campo password vacío en este caso, y que el correo cumpla con contener un arroba y con contener un punto del punto .com. Entonces acá ya se hacen estas validaciones respecto a la información que que registra el usuario en los campos, ¿no? Y después tenemos la estructura condicional que valida los datos ingresados en los respectivos campos de correo y de password. Entonces, digamos que acá tenemos las validaciones de la captura de los datos, pero ya en este método de acá, en este if, sí, efectivamente en este if, ya tenemos es la validación de los datos registrados por el usuario que estén contenidos en base de datos, ¿no? Entonces acá tenemos el validar usuario, que de hecho es lo que también quisiéramos hacer rápidamente. Este validar usuario realmente viene de nuestro archivo de base de datos, ¿no? Dame un segundo. Oh, no, acá. Entonces, la validación del usuario se hace a través de esta query, ¿sí? Por eso es que es un método público, porque lo que hacemos acá en login es a través de este conditional if, llamar al método validar usuario, aplicando la query que tiene ese método. Tenemos el if que si efectivamente está registrado en base de datos, pues se muestra un mensaje de tipo toast que permite el acceso al sistema y le dice al usuario, pues bienvenido a GetDone, ¿no? Por el contrario, si la aplicación del método validar usuario se obtiene que no existe este registro en la base de datos o que existe o que bien sea el correo o la contraseña son incorrectos, pues no se aplica el if, sino el else de este condicional y se le muestra el respectivo mensaje al usuario de que el correo o la contraseña son inválidos. Este private void, digamos que guarda la sesión, pero guarda la sesión que eso es algo que me parece interesante. De hecho, como estamos en ambiente de desarrollo, toda esta información se guarda es como en un archivo, digamos que es lo que logré comprender, un archivo .xml que se llama Shared Preferences, donde se guarda toda la información de forma local. Bueno, que en ambiente de producción será diferente, ¿no? Y tenemos acá nuestro botón que nos permite ir a la Activity Sign Up en caso de que el usuario desee crear una cuenta y no cuente con ella, ¿no? Entonces ya pasamos ahora hacia la activity de sign up, igualmente, donde tenemos las importaciones, digamos que del caso, necesarias para el funcionamiento del sistema.
Tenemos nuestras clases privadas que tiene que ver igualmente con los campos, ¿no? Nombre, correo, password. Este check términos es un checkbox, digamos que como cualquier aplicación o cualquier producto digital que quiera manejar datos de usuarios, pues debe contar con una autorización de tratamiento de datos personales, ¿no? Acá tenemos nuestro checkbox. Y tenemos nuestra clase de conexión con la base de datos. Lo mismo acá. Entonces, tenemos, bueno, acá ya se explicó lo de la versión. Entonces, acá nos conectamos nuevamente. Tareas. Bueno, acá creo que hay algo que es le mejora porque es la tabla de usuarios. Ah, no, mentira, disculpen, es que yo tuve una confusión, sí, sí, sí. Nombre la tabla como tal, tareas, entonces hay una duplicación del nombre, es lo que necesito corregir. Pero bueno, continuemos. Entonces se conecta con la base de datos igualmente, se reciben la referencia a los campos del layout, donde se registra la información. Esto también tiene que ver con el archivo XML, donde el nombre de usuario, el nombre nuevo correo, password, el checkbox, ¿no? Entonces, este método de acá, bueno, esta parte de acá lo que es inicializar la base de datos y captura los datos registrados por el usuario, ¿no? Acá, a través de este método nueva cuenta creada, se obtienen los valores del campo, del cada campo en respectivo. Se aplican métodos Java, que es getText, transferable string y trim, que es elimina espacios en blanco dentro del texto, ¿no? Eso respecto del nombre, el correo y el password. Y entonces, eso son la captura de datos, ¿no? Y acá tenemos unas validaciones para verificar que el usuario registre la actualidad de datos, ¿no? Con este if, si esto es un método isEmpty, es un método propio de Java, entonces si el campo nombre está vacío, notifica al usuario, ingrese su nombre completo. Si el campo correo está vacío, notifica al usuario, ingrese su correo electrónico. Y así, con la validación de que el correo tenga el formato correcto también, y con que también el campo contraseña tenga información, ¿no? Ahora colocamos una pequeña validación adicional, que es que la contraseña debe contar por lo menos con 6 caracteres para poder ser una contraseña válida. Después de analizar esto, yo creo que existe una forma mucho más eficiente de hacer esto que sean puros if, pero bueno, digamos que se logró el cometido en este punto, ¿no? Acá tenemos la validación de los términos y condiciones, que es que se valida que efectivamente el usuario seleccione o pulse el checkbox donde autoriza el tratamiento de datos. Con este if hacemos la verificación de si el correo ya está registrado. Entonces, a través de este if, a través de este DB helper, que es precisamente acá nuestro método privado que tenemos acá igualmente, a través del DB helper, consulte el campo correo de la base de datos y confirme que ese correo que se está registrando no esté registrado. ¿Listo? Y ahora es en esta de acá, en caso de que ya acá este registrar usuario, de hecho, se conecta también con nuestro método público registrar usuario. Entonces, en caso de que el registro de usuario, acá tenemos nuestro método de base de datos. Entonces, en caso de que el usuario, de que el registro, de bien estamos en sign up. En caso de que el registro sea exitoso, pues se aplica el método público registrar usuario de la base de datos y redirigimos al usuario al main activity. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá main. Exactamente, ya hemos hablado de la base de datos, del login, del sign up, del main. Nos faltaría de la vista de todas las tareas y la vista de calendario. Entonces, muy rápidamente con estas, me disculpo que me extendí un poco, pero creo que todo es importante y voy tratando de ir lo más rápido, pero más conciso posible. Entonces, rápidamente, respecto de todas las tareas, pues lo mismo, las importaciones. Tenemos nuestras clases privadas, este es un linear layout que nos permite visualizar las tareas también y el método que nos permite la conexión con base de datos, ¿no? Acá tenemos nuestra conexión como tal ya con base de datos a través de la variable admin, bueno, del método admin que creamos acá más bien. Nos conectamos que a la tabla tareas en este caso y al contener a la base de datos tareas, tabla tareas más bien. Y acá cargar todas las tareas, creo que tiene que ver, no sé si este método no, este método no hace parte de la base de datos, es un método que está acá. Entonces acá, este método como tal, si es ya de esta activity como tal. Vamos a ir cerrando para darle un poco más de orden. Listo. Entonces, acá con este método cargar todas las tareas que hacemos, cargamos todas las tareas de base de datos, ¿no? Acá tenemos que remove all views, lo siento, nos permite, digamos que remover todas las vistas de cualquier sesión anterior que hubiera tenido el usuario. Acá tenemos nuestra consulta de la query también, acá tenemos la query frente a la cual hacemos la consulta de todas las tareas. Entonces, acá lo que hacemos es todos los campos que queremos referenciar y traer para desplegar en pantalla de la tabla tareas y ordenémelos por ID de forma descendente. ¿Listo? Entonces, básicamente esa query lo que hace es eso. Acá tenemos
como tal el bucle condicional que carga los registros en base, que carga los registros de base de datos y los muestra en en el linear layout, que es la clase privada que vimos ahorita, ¿no? Entonces, lo mismo, vaya al cursor, navegue por todas las filas, haga esto, tráigame la información de estos campos, de la columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá el estado completado. Esta parte no lo logro entender del todo, la verdad, pero básicamente esta estructura acá en particular lo que hace es que el 1 hace que se tenga un estado de false hasta que no se marque como completada. Si no siendo honesto, ingeniero, esta parte no la entendí muy bien. Entonces, lo mismo, el while nos permite navegar por los diferentes elementos del cursor. O sea, esta parte me refiero a esta fila como tal, ¿no? Y el else, pues es cuando no hay tarea registrada, ¿sí? Entonces lo mismo, es una estructura condicional parecida a lo de tareas pendientes, ¿no? Pero pues la query es más que todo diferente. Entonces tenemos el if que hace la consulta, el while que hace navega por todos los campos y el else que es la respuesta en caso de que no hayan tareas registradas. Eso es importante, que de hecho no lo mostré en los otros métodos que hacen conexión con base de datos. Estos dos métodos más chiquitos nos permiten cerrar la base, el cursor y cerrar la base de datos. Esto es importante. Cualquier método que esté relacionado con consulta a la base de datos se recomienda que tenga estos dos. No sé el nombre técnico correcto, mini métodos. Entonces, esto ya para como esta parte de acá, o estas líneas de código, tiene que ver es con todos los aspectos visuales del linear layout que muestra o que se despliega en todas las tareas, en la activity de todas las tareas, ¿no? Acá tenemos los estilos del botón editar, los diferentes campos que se muestran, nombre. Entonces, todo, por ejemplo, acá tenemos que los vamos a mostrar en negrilla y blanco, ¿no? Pero bueno, siento que los temas de diseño por tiempo también podemos pasarlos un poco. Este método de acá actualiza el estado de la tarea de finalizada completada, donde precisamente acá siento que esta línea es pues no la clave, es una línea donde nos puede mostrar que es exactamente este método, que a través de put cambia el estado de completada, de este campo completada, y lo cambiamos de 0 a 1, ¿no? ¿Dónde se hace la actualización? Que esto me parece también importante mencionar. La actualización se hace en la tabla tareas respecto del registro, de cualquier registro según el ID que hayamos seleccionado y según los campos que el usuario hubiera efectivamente modificado, ¿no? Este método de acá, que ahorita lo vamos a ver ya cuando hagamos la demostración del sistema, es la que permite ver la vista de edición de tareas. Entonces, se capturan los diferentes datos de los campos del archivo XML, se despliega la vista como tal, y acá, esto sí me parece importante nombrarlo, este método, o en este caso, la base de datos aplica el método update para hacer la actualización de la información en base de datos, ¿no? Entonces, acá precisamente lo tenemos por acá, no sé, content values. Acá está el update, pero bueno. Entonces, no, no, nada, del botón guardar, ¿qué pasa si el usuario accede a ese botón guardar? Accede a la base de datos en modo writable, get writable database, o sea, en este caso en modo lectura, no, en modo escritura, disculpen, no en modo lectura, sino en modo escritura. Y según las actualizaciones que hubiera hecho el usuario, actualíceme los respectivos campos, ¿no? Ya sea el nombre, la descripción, la fecha, la prioridad o la categoría, según lo que hubiera seleccionado el usuario. ¿Dónde? En la tabla de tareas de la base de datos, que también se llama tareas, en donde el workload, en el ID que hubiera seleccionado el usuario. Entonces, cuando el usuario selecciona en la respectiva pantalla, editar esa tarea, ese es el ID que se vincula con la actualización de datos, ¿listo? Y básicamente esa es como tal la actualización. Entonces tenemos, se accede a la base de datos en modo de escritura, se captura la información de cada uno de los registros y se hace a través del método update la respectiva actualización de base de datos. Si fue exitosa, ¿qué pasa? Nos aparece el respectivo mensaje que dice que la tarea ha sido actualizada pues, de forma correcta, ¿no? Y ese es el botón que nos da, que pues, cancela la actualización y nos lleva a la pantalla anterior. Este método acá es la confirmación de la eliminación de la tarea. Entonces, a través de acá, del ID, se hace la eliminación de la tarea. Igual hay un mensaje de confirmación a través de este set message, que se le preguntó al usuario si efectivamente la desea eliminar. Y en caso de que bueno, que el usuario confirme su decisión, igualmente activamos la base, o más, accedemos a la base de datos en modo de escritura, get writable database. Entonces, en la tabla tarea, elimíneme que, y acá vemos de hecho que el método no es update, como lo vemos acá, por ejemplo, en la actualización que tenemos nuestro BD update, sino acá tenemos es un BD delete. Acá tenemos el BD delete. Entonces, en este caso vemos como hay dos métodos diferentes, ¿no? Update o delete según lo que el usuario decida hacer con su registro. Y si fue exitoso,
pues se muestra que la tarea ha sido eliminada. Ya por último tenemos a la vista del calendario, que la vista del calendario de hecho también fue una de las mejoras de esta fase, en la medida que para la fase anterior realmente el calendario no estaba funcionando y lo único que habían era dos tareas estáticas que se fueron creadas en XML realmente. Entonces también fue otra mejora para esta fase. Le vamos a mostrar las clases privadas. Tenemos acá ya, por ejemplo, nada de esta parte estaba para la fase 4. Tenemos la conexión con base de datos, que hace la referencia de los diferentes elementos del calendar view. Bueno, acá es importante, como ya tenemos el calendar view y está funcionando, el calendar view se conecta con la base de datos y según la fecha seleccionada por el usuario, pues hace la respectiva consulta, ¿no? ¿Dónde? En fecha seleccionada. Y acá precisamente, no, más bien, ese es el que hace, el que registra los cambios de fecha, más bien el que permite que se valide que el usuario está cambiando la fecha, ¿no? Y acá, ahora sí ya, entonces esta parte de acá, esta lógica es la que permite que se añadió para poder usar el widget de calendario correctamente para que también esté conectada con la base de datos, ¿no? Ya que ya tenemos el método para cargar tareas. Entonces tenemos que en este caso no accedemos a la que a la base de datos, disculpen, en modo escritura, sino en modo lectura, Get Readable Database, ¿listo? No vamos a modificar, solo vamos a consultar. ¿Cómo? La query. Vamos a traer información o select ID, nombre de actividad, categoría, fecha límite y completada de la tabla tareas, donde la fecha límite, pues digamos que ya sea la seleccionada por el usuario, y ordenémelas. En este caso también hay que mejorar esta por completada, realmente habrá que ordenarla por fecha, ¿no? También es una mejora que se va a realizar. If, cursor, vaya al primer registro, vaya, haga esto, tráigame toda la información de estas columnas, cree la tarjeta mientras muévase por las siguientes filas, y si ya se mueve por todas las filas y no hay tareas para esa fecha, muestra este mensaje, ¿no? Entonces, no, de hecho acá está bien, realmente se hace la consulta por fecha, me confundí, disculpen, fecha límite, exactamente, se ordenas por fecha, y la fecha límite y este signo de interrogación tiene que ver es con la fecha límite, se va ordenando según la fecha registrada por el usuario, ¿no? Entonces acá tenemos ya como tal la consulta a la base de datos. Muéstreme esta información. Entonces hay tareas para esa fecha. Tráigame la información de estas columnas. Y si por el contrario no hay tareas para esta fecha, muéstreme un mensaje que ya que no hay tareas para esa fecha. Por último, tenemos este método que tiene que ver con la creación de la parte visual también, de todo el tema de las tarjetas y demás, que mejor lo vemos ya mostrando el funcionamiento del aplicativo. Tenemos el Text View, que también le da sentido a todo el aspecto visual de la aplicación. Tenemos el método de actualización de estado completada y formatear fecha, que es cada vez que cambia el usuario la fecha o cada vez que volvemos atrás. No, cada vez que el usuario cambia la fecha, mentira. Se formatea la fecha, ¿no? Según esto. Este patrón día, mes y año. La localización es de Estados Unidos, pero creo que esta bien se puede modificar y mejorar. Y bueno, digamos que eso es así a grandes rasgos todo lo relacionado con el funcionamiento del aplicativo. Me extendí un poco, docente Alex, lo siento mucho, la parte de mostrar el funcionamiento va a ser más rápida, pero creo que igual era importante mostrar cómo era el funcionamiento del producto informático y hacerlo de una buena manera. Ya para cerrar, pues igual ahorita voy a mostrar ya la parte únicamente de funcionamiento de la aplicación, pues quiero agradecer al ingeniero Leo Alexander, por toda su gestión, su compromiso. Creo que es un docente muy responsable, la verdad, y que se esmera por explicar bien lo que enseña. Entonces, nada, muchas gracias. Aprendí bastante de esta materia, la verdad, me llevo grandes conocimientos. Nunca he estado tan interesado en el campo de desarrollos para móviles, pero ya después de esto tengo una perspectiva diferente. Entonces, aprendí mucho. La siguiente parte del video ya mostraremos el funcionamiento del sistema informático, pues más rápidamente, pero acá ya hemos mostrado toda la parte de lógica y demás. Entonces, muchas gracias y buen día. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes nuevamente, ingeniero Alexander. Aparte, vamos a proceder a mostrar rápidamente el funcionamiento de la aplicación de GetDone. Entonces lo primero que vamos a hacer es intentar ingresar sin correo electrónico en el cual nos aparece el respectivo mensaje de validación, ¿no? De que ingresemos un correo electrónico. Vamos a ingresar un correo de prueba, pero vamos a ingresar una contraseña que no es válida para también verificar hacer esta validación. Nos aparece acá el respectivo toast con correo o y contraseña inválida, o si omitimos la contraseña nos aparece un mensaje de alerta que ingresemos la contraseña. Por el contrario, si ingresamos una contraseña de forma correcta,
pues en este caso ya nos va a permitir acceder al sistema informático con el respectivo mensaje toast que dice bienvenido a GetDone. Acá tenemos la pantalla principal del sistema, que es la que acceden los usuarios una vez han hecho un login exitoso. Entonces ya está bienvenido, ¿no? Acá tenemos el botón de nueva tarea, el cual nos permite, digamos que, registrar una nueva tarea, haga la redundancia. Entonces vamos a hacer un esto de ejemplo: sustentación, desarrollo móvil. Le ponemos una descripción, calificación final de la materia. Esto fue una mejora realizada para esta fase que olvidé explicarla en el video, pues digamos que en el video del código, y es que acá esto se ha añadido el widget a la funcionalidad de calendario para que los usuarios pues puedan seleccionar una fecha determinada y no se le permita al usuario registrar lo que sea, ¿no? Entonces acá tenemos fecha, esto quedó un poco a nivel de frontend, quedó susceptible de mejora. Si le damos a agregar al archivo, también nos va a permitir acceder a esta funcionalidad, que es uno de los servicios que se plantearon para esta fase, o para esta materia, para este aplicativo más bien. Se agrega el archivo, se aparece el toast de foto capturada, pongamos un nivel de prioridad alto y de qué categoría: académica, ¿no? Creamos la tarea y listo. Acá ya tenemos una actividad pendiente que es sustentación, desarrollo móvil. ¿Qué fecha tiene? Es un ejemplo, ¿no? El 17 de diciembre. Ahora, si nos pasamos a la funcionalidad de todas las tareas, podemos ver cómo también tenemos todas las tareas registradas, y pues en este caso la fecha está ordenada en forma de las que tienen la fecha más lejana a las más próximas a vencerse, que creo que también es una mejora que se puede hacer el sistema. Acá vamos a mostrar de hecho podemos mostrarla de una vez. Vamos a mostrar la función de edición del sistema. Entonces digamos que me confundí y que no es desarrollo móvil, sino que es trabajo de grado, por ejemplo, que también la estoy viendo este semestre. Entonces, calificación final de la materia, vamos también a cambiar esto: presentar proyecto, sustentar proyecto, y le vamos a dar guardar. Entonces ya acá que a través del método update pues se actualizó la base de datos y tenemos la sustentación de trabajo de grado, y no la sustentación de desarrollo móvil que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces acá vemos cómo funciona la funcionalidad, o la redundancia, de editar registros. Vamos a eliminar un registro. Nos aparece este mensaje de alerta que nos está seguro que desea eliminar el registro. Podemos darle cancelar, que nos mantiene el registro, pero si le damos eliminar, pues obviamente el registro ha sido eliminado y nos aparece un mensaje toast notificando esta acción al usuario. Listo, entonces ya tenemos el home, las tareas, tenemos la vista de calendario, que también era otra de las mejoras que debía hacerse para la fase anterior. Entonces tenemos que, por ejemplo, si seleccionamos fechas en las cuales no tenemos tareas, pues nada nos va a aparecer, ¿no? Pero si seleccionamos una fecha en la cual tengamos una tarea, que en este caso es la sustentación de trabajo de grado, pues nos aparece la categoría académica y su fecha de vencimiento, o su fecha de finalización más bien. Y por último también tenemos la opción de configuración. También fue una mejora realizada para esta fase, hubieron varias mejoras, ya que esto es la información que se mostraba de manera estática. Estos dos campos, por temas digamos que por temas de tiempo, no alcancé como a desarrollar el resto de la funcionalidad, pero pues el correo no se puede modificar, pues porque es el ID del usuario, ¿no? o el dato con el que el usuario ingresa al sistema, pero sí podemos realizar la respectiva actualización de datos. Le damos a actualizar, nos aparece que los datos han sido actualizados correctamente. Si cambiamos de vista y ya vamos acá, ya nos aparece el nuevo nombre, no Ángel Bruce Wayne, sino Ángel Daniel Pineda. Y acá también se añadió, acá vamos a mostrar el segundo servicio, que es la activación y desactivación de notificaciones. Si activamos las notificaciones, acá nos aparecen, las notificaciones están activas, y pues recibirá las mismas de GetDone. Entonces, ¿cuáles fueron los servicios? Cámara y notificaciones. Y las podemos apagar también las notificaciones, y nos aparecerá un mensaje que dice: has desactivado, las notificaciones. No recibirá alerta hasta que las desactivar. Y acá también tenemos la opción de cerrar la sesión, la cual nos devuelve nuevamente a la pantalla de login. Si intentamos ingresar, nos va a pedir otra vez la validación de datos, Entonces, bueno, ingeniero Alexander, esto muestra así a líneas generales el funcionamiento del sistema informático. Muchas gracias por su tiempo. Buena tarde.